Hola, mi nombre es Roger Sánchez. El presente video es referente a la clase de contratación pública internacional, específicamente, ¿verdad? Al caso de, eh, al caso de el acuerdo, o más bien contratación pública internacional entre la Unión Europea y China, ¿verdad? Donde en el 30 de diciembre del 2020, ¿verdad? La Unión Europea firmó un acuerdo de inversión, ¿verdad? En el cual no solo se refería a la protección de inversiones, sino también se abriría o se abrió, ¿verdad? En ese momento un mayor espacio para contrataciones públicas internacionales. Algo muy importante, ¿verdad? Es tomar en cuenta que China es miembro de la OMC, pero no ha firmado eh, su acuerdo sobre contrataciones públicas, ACP, ¿verdad? Está en el proceso de adhesión y ostenta condición de observador en el Comité de Contratación Pública, ¿verdad? Por otro lado, está Hong Kong, ¿verdad? Y China Taipei, ¿verdad? La Unión Europea sí, ¿verdad? Tiene firmado su ACP, ¿verdad? Pero una de las primeras cosas aquí importantes, bueno, primero hay que ver que desde que se inició el conflicto, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania, esto también vino a causar de cierta manera afectaciones en las relaciones entre la Unión Europea y China, ¿ah? Porque China tomó una postura un poco más, tal vez no declarada abiertamente, pero un poco más pro a Rusia, y la Unión Europea, pues por su parte, empezó a aplicar sanciones a Ucrania. Entonces esto vino como a desestabilizar un poco ese acuerdo que firmaron ellos, ¿verdad? Pero una de las partes más importantes aquí para iniciar, ¿verdad? Eh, ver cómo se podría resolver el presente caso es determinar las partes para el efecto de la aplicación del ACP. Y en este caso, desde el punto de vista de los países involucrados, si vemos la Unión Europea, ¿verdad? En el presente caso, los que están contratando son Italia, España y Reino Unido, ¿verdad? Recordemos que inclusive cuando se firmó este acuerdo entre China y la Unión Europea, ya Gran Bretaña o el Reino Unido, ¿verdad? Ya había formalizado su salida de la Unión Europea. Por tanto, Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces no podría considerarse, no se considera como parte de la Unión Europea, por tanto la Unión Europea no podría aplicar, o más bien que la Comisión Europea represente a Reino Unido ante la OMC en esta situación, ¿verdad? Segundo, si se quisiera aplicar, o más bien lo que se desea aplicar es el principio de nación más favorecida, contemplada, ¿verdad? En los principales instrumentos de la OMC, a mi parecer, no aplica, no aplica, ¿verdad? Porque pareciera que lo que se intenta es como forzar a que se aplique ese principio a China, ¿verdad? Tomando en cuenta también que en China está el detalle de la situación con China-Taiwán, donde se ha independizado, ¿verdad? Pero internamente hay un conflicto jurídico porque hay países que lo reconocen como independiente y hay otros que no, pero Taiwán tiene su propia constitución, tiene su presidente, tiene sus fuerzas armadas independientes, por lo tanto ahí se crea un conflicto también legal a la hora de querer aplicar eh, este tipo de contrataciones, ¿verdad? O más bien de eh, el principio de la nación más favorecida, ¿verdad? Por otro lado, si desean acudir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, yo pienso que sí pueden, pero en el presente caso no aplicarían desde el punto de vista de contrataciones públicas, sino tendrían que verlo si lo aplican como contrataciones de compraventa o de servicios internacionales, ¿verdad?
porque no está suscrito ante el ACP, por lo menos China, eh, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver esa parte. Em, por lo tanto, creo que ahí lo más favorable es que, bueno, Reino Unido de manera independiente, ¿verdad? Defienda su postura, ¿verdad? Y la Unión Europea únicamente represente a Italia y a España, ¿verdad? Pero tenemos que ver siempre la parte en concreto de los ACP, ¿verdad? Porque si no está escrito dentro de los ACP, eso viene a crear un problema, ¿verdad? Para poder resolver esa situación. Por lo tanto, tendría que dársele tratos diferentes. Bueno, muchas gracias por todo, ¿verdad? Hay cierta información que la tomé de la página o de la plataforma de la universidad y otras de el internet.